Hola, bienvenidos como siempre a la primera mesa de opinión de Antioquia. Soy Nacho López, muy bien acompañado de don Dubercano, del doctor Alarcón, de la doctora Botero, y del doctor Gil, apellido cortico. Gil. Práctico, Nacho. Sí. De recordación. Es que apellidos en español corticos, ¿cuántos hay? Roa, Gil. Sí, sí. Roa. Roa, Gil. Pero claro que Roa Río. es de otro lado. Pero Río ya tiene 4. Ya tiene 4, sí. Yo entiendo que el Gil es portugués. Sí, pero ponga a pensar cuántos apellidos hay de colombianos, pues digamos, sí, como Sí. de nuestra cultura de 3. Roa, Gil. ¿Cuál más? A ver. Pérez. Por ejemplo, el secretario de Comunicaciones de la alcaldía, Aux, pero no es un apellido como muy Pero Aus común. no es colombiano. No, pues, Pues el apellido, ¿no? No estoy diciendo... Sí, sí. Sí, el apellido no es como... Bueno, no ¿cómo sé. están todos ustedes? Me imagino que muy pendientes del acontecer político. Los días pasan y cada vez se acerca más ese gran día. Y bastante caliente el asunto. Muchas acusaciones, muchos comentarios, muchos trinos. Hoy veía en nuestro informativo que nos cogió la noche del mediodía, vi por ahí que José estaba hablando de unas publicaciones que hace el señor Gustavo Petro, Gustavo a las Petro. que le responde Rodolfo Hernández. ¿Quiere le muestro, Nacho? Ah, pues bueno, entonces arranque por ahí. Si quiere arranquemos, Nacho, porque hoy desde las 6 de la mañana empezó el rifirrafe entre, o mejor, los vainazos que le empezó a enviar el señor Gustavo Petro al señor Rodolfo Hernández. Trinos que obviamente tuvieron respuesta de parte del candidato Rodolfo Hernández. Si quiere, Nacho, veamos los primeros. ¿Le van a confiar la chequera a quien tiene sus cuentas familiares en paraísos fiscales? Decía el señor Gustavo Petro a las 6:42 de la mañana. Hoy empezó el día calientico. Sí. Responde el señor Gustavo Petro. La plata que me den de la reposición de votos que por ley me corresponde la destinaré al pueblo en el que me posesione, que será el más pobre de Colombia, dando a entender claramente que no se posesionará en la capital del país. Sigue la pelea. El elector del pequeño municipio rural andino ha apostado mayoritariamente por el admirador de Hitler. Cree que el hombre fuerte golpeará al corrupto y no se da cuenta que elegirá al corrupto que lo golpeará él mismo. Hoy la decisión queda en manos de la mujer y el joven. O sea, muestra claramente que sus electores tienen que estar por el lado de los muchachos y de las mujeres. Petro responde. Las 10 propuestas Petro que no, ejecutar... el ingeniero Rodolfo responde. Las 10 propuestas que ejecutaremos para las mujeres. Allí están las propuestas del señor. Son 10, las estuvimos mirando a grandes rasgos. Tienen que ver sobre todo con temas laborales, de educación sexual y demás. Vuelve el señor Gustavo Entonces, Petro. campaña política en redes. Campaña. Y Sí, salió claro, con toda... no hay debates, pero hay en las redes los debates. Entonces Y Petro del lo que más bajo hace es, nivel. se le cayó Uribe y ahora la va a coger con toda. Claro, Nacho. Sí, Desde porque una campaña de su desprestigio, que eso es lo que pretende, ahora vamos es campaña de Y que desprestigio. su se ha hecho caballo siempre de así. A ver, ¿y batalla. qué dice ahí? Algo se ha desatado en una parte de Colombia. Algo se ha desatado en una parte de Colombia. Creer que a golpes se gobierna. Creer que el engaño es la verdad. Creer que el vivo usurero es el héroe. Creer que la democracia vale un culo. Claramente es lo que quería decir. Un cuerno. De ahí no sale sabemos sino si el es. genocidio. La mayoría de Colombia quiere derechos y dignidad. Hace Ay, parte- mire el lenguaje, mire el lenguaje, No, es Nacho. Ya parte, le está no, es metiendo como... parte de la narrativa, sí, es parte de la narrativa que está pero haciendo entre su comillas. movimiento. Lo entre comillas, pero está Pero, refiriéndose a algo claro, fuerte. eso es claro, pues, pues, a ver, eso ¿Y es con qué claro. sale el Y candidato? el ingeniero A Rodolfo. ver. La corrupción de Petro en Bogotá fue evidente. No se perdieron de nada. Hasta en las motos se llevaron su tajada. Doctor Gustavo Petro, dígame lo que pregona y le diré lo que peca. En la tarde, eso fue en la mañana, en la tarde siguió la pelea Nacho. Ah. Y mire la pelea en la tarde. Señores, para gastar internet, Nacho. No, Tiene ese señor pajarito ya candidato, cansado, vea. usted no se viene a limpiar las uñas con mi honradez. Ninguna investigación penal contra mí prosperó. Es usted el que está en manos de los jueces, imputado por cargos de corrupción. Si en mi campaña alguna persona llega a estar imputada, se retira de inmediato. Y vea cómo le respondió Rodolfo Hernández. Entonces, ¿para cuándo el retiro de Armando Benedetti? Pero no solo ahí, eso siguió Nacho. Espere los últimos. A ver. Ahora,
El único que Suena la trabajará campana, 12 horas Nacho, al que día suena. será su presidente, tal como lo hice en la alcaldía de Bogotá. Al pueblo trabajador le derogaremos la reforma laboral de Uribe para que las horas extras vuelvan a ser horas extras. Tengamos jornada de 8 horas y haya estabilidad laboral. Esto por una propuesta o por un tuit de de Rodolfo Hernández en el que habló de una jornada laboral. Y esto le respondió Petro. Pues vea lo que ya le contrarrespondió Rodolfo Hernández. Los que van a tener jornada laboral de 10 horas somos Marelén Castillo y yo, que llegaremos a la presidencia de la República para que los 4 años calendario de la gestión se conviertan en 6. Y ahí monta un video donde explica lo de las horas, Nacho. O sea, Que lo sacan están de contexto, agarrados por y cierto. estamos en ¿A pelea. dónde se vino esto? O sea, no hay Pero debate. o sea, y- No hay los debate. colombianos no nos merecemos realmente un Toda la debate razón. al tiempo, hablado, conversado. No nos merecemos Y eso sin los el agua colombianos. sucia, Qué triste. María, ya es justo de que Además, para poder calificar No hay haya que certeza descalificar al siquiera otro. que ellos mismos sean los que tengan la capacidad de responder total. esas cosas. Obviamente son sus community, que sabemos quién es el de Rodolfo Hernández, que es un maestro en eso. Sí. Obviamente Gustavo También, Petro también tiene lo también. suyo, También tiene por su eso. maestro. O sea, porque- no nos merecemos. Y se sacan A sus esto hemos verdades, quedado- pero entonces llegado. eso es lo que vamos No. a vivir. Eso es para que nos vamos preparando para los próximos 4 años. Sí. Para los que estaban pensando que eso no, se va Duque y se acaba la polarización. Pues no. Aterricen. Oiga, Que la polarización continúa y se vienen otros Y los 4 únicos años que de lo pueden mismo. acabar esa polarización son justamente estos señores, los que son referentes, están tanto de un interesados. lado como del otro. Pero ese es el gran inconveniente, José, que no están interesados, porque la polarización a ellos les da un estatus, una capacidad de masa votante que los hace ser protagonistas cada 4 años. señores, así está la cosa a punto de Twitter. A punto de Twitter, sí, A señor. punto de Twitter. Bueno. Y ¿saben, Nacho? Y ese Twitter no le llega a toda Colombia, porque el Twitter solamente lo manejan ciertos políticos, Sí. o sea, un sector mínimo de la población. Ahí va la pelea. Lástima que nos metan en esto, deberíamos estar pensando en un mejor país y sacando de tanto trapo, tanta cosa. Pero ¿saben, Nacho? Hablando de tanto trapo y tanta cosa y las peleas que el que arrancó, claramente el que arrancó hoy con la intención de montarse al ring fue Gustavo Petro y encontró quien se le montara y se le montó Rodolfo Hernández. También ha estado hoy de pelea con el señor Jorge Robledo, ¿Quién? gran congresista que hemos tenido. ¿Quién en el está de pelea con el Robledo? Gustavo Petro, obviamente ellos no se quieren, pero el señor Jorge Robledo hoy también le sacó una verdad a Gustavo Petro. Ajá. Dijo, usted siempre ha dicho que es costeño, que nació en Ciénaga de Oro, pero en este video usted dice que nació en Zipaquirá. Por favor, demuestre de dónde es, porque los colombianos tenemos derecho a saber cuál es la verdad de lo que afirma. Veamos el video, Nacho. ¿Cuál de nacimiento? Yo nací el 19 de abril de 1960 en Zipaquirá. Eso aparentemente, Nacho, podría ser muy Pues que no sencillo. sabe dónde pero, nació. pero, Que no sabe. pero el asunto es que una persona Pero hay que un tema ahí. miente en algo tan elemental, porque él ha dicho que nació, ahí dice que nació en Zipaquirá, y ha dicho que nació en Ciénaga de Oro, o sea, nació dependiendo de donde esté. Si se miente con esas cosas tan simples, Pero yo, ¿qué diremos ahí, de lo real? ahí puede haber algo que también, a ver, no voy a defender a Gustavo Petro, pero tengo que hacer una función periodística seria. A mí me pasa lo mismo. Mi registro civil aparece nacido en Bucaramanga. Originariamente yo nací en Cúcuta. Las personas que me conocen saben que nací en Cúcuta, pero mi registro civil aparece como si fuese de usted no Bucaramanga. Pero preguntó- entonces usted dice, yo nací en Cúcuta. ¿usted El dónde registro nació? civil ¿Cúcuta? sale en tal parte, Ay, usted pero no, yo el nací en registro tal civil, parte. nada que ver. Pero usted no se va a la No. costa a decir, nací en Ciénaga de Oro, y al interior a decir, Que nació en Zipaquirá, sí, Bueno, total, es ahí cierto. estamos viendo Hasta el nacimiento, campaña pues, es debate. Sí, hasta el nacimiento. ¿El mío o el Pero de no, Petro? es que No, lo el de los llevan esa, candidatos. no, lo llevan ese Es al cierto, punto de es la cierto. mentira. No, ¿Hasta Nacho, dónde esto vamos a lo llegar? que deja ver es que estamos definitivamente plagados de políticos que todo el tiempo Oportunistas. mienten, que no hablan con la verdad, que no son transparentes, todos tienen investigaciones, todos tienen procesos judiciales, todos tienen cosas en contra. Entonces, realmente, como No, dice no, pero María todos Andrea, no. no nos ¿Cuántos- merecemos esto. ¿Cuántos Y el- tenía Enrique Gómez? ¿O cuántos tenía este señor John Milton Rodríguez? No, tenía ni. Y la cosa se sigue calentando, Ube, porque por ahí salió pues también unos trinos acerca de la primera línea, donde prometen señor, que están si ya no- haciendo y ya llamadas. lo dijeron en Bogotá y hoy aparece Medellín en ese panorama. O sea, si no gana el señor Petro, esto se calienta.
¿Serán mensajes de dónde? ¿De dónde provienen? ¿Serán ciertos? ¿No serán ciertos? Complicada la cosa. Nacho, ¿qué tipo de calentura? Con Federico Gutiérrez, si lo hubiera tenido de contendor, la cosa también se iba a poner bastante fea. ¿Será que, No o me sea, lo imagino que que quieren es estaríamos. imponernos presidente y que no sea la democracia quien escoja? Ajá. Y eso está peleado, eso no lo vamos a saber sino Nacho, hasta el mire, último segundo. la Policía Metropolitana de Medellín incluso como que yo no sé si es que tenían labores de inteligencia adelantadas, pero antes de la primera vuelta indicaron que tienen ya todo un operativo de seguridad para antes, durante y después de las elecciones. Lo tuvieron el pasado 23 de mayo para después de las elecciones y seguramente lo tienen también listo para después del 19 de junio, donde pues tras conocerse unas convocatorias a través de Facebook, especialmente donde muchos miembros de la primera línea hacen un llamado para concentrarse en los lugares donde siempre ha sido sus concentraciones, donde históricamente se han reunido, y pues si no queda el señor Gustavo Petro, hacen un llamado como que a la resistencia. Eso es lo que está pasando. Bueno, vamos a hablar, antes de saludar a nuestro invitado, vamos a hablar del invierno que realmente hoy, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, el frío es fuerte, raro Delicioso. ver una ciudad tan fría, porque esta es una ciudad más bien tierra templada, tirando a caliente. Primaveral. Sí, Sí. muy primaveral. ¿Qué pasó, don Duber, ayer? Nacho, mire, el balance realmente que dejan todos estos meses de invierno no es nada alentador. Ayer pues reportábamos cómo se presentaba una fuerte lluvia, especialmente hacia el norte del Valle de Aburrá. Si bien en todo el Valle de Aburrá llovió, pues al norte fue la lluvia muy intensa. Y esto generó que, por ejemplo, aquí en la paralela, mire, se elevara un lago y se tuviera que detener el tránsito porque la lluvia no dio tregua. Eso fue ayer, Sí, por ayer. la tarde, Sí. estábamos aquí. Igualmente, Nacho, allí en el sector de la Feria de Ganado, hay un deprimido que también se inundó por completo. Este deprimido, mire cómo quedó una piscina, siempre resultan vehículos afectados. Desde el AGRED se nos dice que hasta el momento el Cuerpo Oficial de Bomberos ha atendido 427 emergencias desde mediados de marzo hasta la fecha. Obviamente, Nacho, también han indicado que se han atendido 247 desplomes de árboles, 135 movimientos en masa, 45 inundaciones. Pero eso no termina ahí, porque también se han atendido 383 familias que han reportado pérdida de enseres y que han tenido que ser atendidas con kits pues, de alimento. 88 familias que se les ha dado también estos kits de aseo y otros elementos. Y pues Nacho, las lluvias continúan porque, mire, dice el DAGRED que también se han realizado 682 visitas y se han recomendado 173 evacuaciones definitivas. De pronto debe disminuir un poco en las próximas 2 semanas, que sería lo normal. Sí. Pero si esto se empata con el invierno de octubre, uy, qué susto. Esperemos que no sea eso porque vamos a tener muchas tragedias. ¿Y qué pasó en Amagá precisamente con el invierno, María Andrea? Pues hay varias situaciones, Nacho, allí. La primera es que por las altas precipitaciones de ayer en la noche y también hoy durante la madrugada, pues hubo la creciente súbita de varias quebradas. Esto, por supuesto, generó que existieran varias inundaciones afectando varias viviendas, pero además varios movimientos en masa o deslizamientos, con una situación muy lamentable, y es que al parecer una persona en condición de calle pues había creado un refugio debajo de un puente de una manera artesanal, pero la creciente súbita de este río lo que hizo fue arrastrarlo, y por eso en este momento se está adelantando la búsqueda de esta persona, y así lo explica el director del DAGRAN. Afectación en un tramo, en un puente vehicular, el cual colapsa, un paso vehicular que colapsa a raíz de esto. Desafortunadamente también nos reportan que hay una persona desaparecida. Al parecer es un habitante de calle que había construido una especie de refugio cerca en el borde de la quebrada, y en la creciente súbita pues al parecer es arrastrado por esto. Ya se activaron los bomberos para apoyar la búsqueda, los bomberos de municipios vecinos, y también vamos a apoyar desde el DAGRAN con la búsqueda por medio de aeronaves no tripuladas. Y una de nuestras televidentes, fiel seguidora de nuestro programa, pues me envió un montón de imágenes y videos con el colapso de la vía en el sector de La Bonita entre Fredonia y Venecia. Sí, Nacho, mire, esta televidente nos cuenta y pues nos alerta sobre esta situación que realmente vienen viviendo desde hace varios años. En marzo tuvieron un episodio, en abril también, y lo que ocurrió ayer en la noche fue que también, debido a las altas precipitaciones, pues allí ya se había, digamos, ido desmoronando la banca, la vía, pero hay varios conductores que todavía no están alertados sobre esto, no lo saben, y ayer durante horas de la noche, pues al parecer
parecer varios camiones estaban transitando por el lugar. Por supuesto, como hay huecos, hay varios hundimientos, uno de estos camiones, pues mire lo que sucedió. Se hundió, se fue allí, se volcó con mercancía inclusive. Mire la carretera como está por la totalmente hueca. O sea, totalmente resquebrajado Pasa un el camión pavimento. y se hunde. Nacho, ¿Y son casi 3 kilómetros de afectación en esta vía. Y además, pues eso está afectando, básicamente es en el sector La 48, así se llama, sector La 48, eso es Mire, en el sector Mariana, La es Bonita. que el problema es grandísimo. Si usted viene de Pereira, Manizales, hacia Medellín, ya me va a decir que dijo la gobernación y la ANI, porque por la carretera no puede pasar. Opte usted por venirse por esta, subir, ir a Bolombolo o a Puente Iglesias, subir a Fredonia para llegar a Medellín. Bien grave esto que están viendo ustedes ahí. Y Lo por que, el dice, otro lado, lo que dicen los vecinos del lugar, Nacho, es que es importante que cierren por lo menos la vía en horas de la noche, porque esto sucedió fue en horas de la noche y las personas no lo saben. ¿y qué dijo el gobernador de Antioquia y la ANI? Pues mire, ellos estuvieron visitando exactamente esta vía que hay entre Santa Bárbara y La Pintada, porque allí también se generó un grave problema desde el pasado 20 de mayo, dado que también se presentó pérdida de la banca y esto tiene afectado alrededor a 6.000 personas en el corregimiento de Damasco, además de 9 veredas. Ahí ustedes pueden ver el hueco tan impresionante y lo que van a hacer entonces es, primero, van a concentrar todas las labores en reponer el puente. Estas personas, los que viven en este lugar, están diciendo, vean, no nos cierre la vía porque nosotros necesitamos transportarnos, necesitamos ir al casco urbano, necesitamos transportar alimentos, pero lo que están explicando y lo que explicó además el señor Gustavo Adolfo Bernal, quien es el gerente de la concesión, es que estos daños existen porque hay movimientos en los cerros alrededor de esta zona afectada y varias fallas geológicas. El gobernador se comprometió a que van a empezar con los trabajos para restablecer el puente y posteriormente entonces vendrán los trabajos para poder reconstruir la vía. Esto dijo el gobernador. El compromiso de la construcción de un puente peatonal, ese compromiso quedó con un plazo de un mes. Estaremos aquí el 4 de julio inaugurando y entregando al servicio ese puente peatonal, que además tendrá la posibilidad de que pasen motos y motocarros para hacer el transbordo. El segundo gran frente de noticia es que la concesión va a avanzar después del mes de construir el puente peatonal, ya puede avanzar en la recuperación del eje vial. Y esto llevará más o menos 6 meses, se va a hacer todo un tratamiento, primero sacando parte del material, unos 6 metros de profundidad, después con unas pilonas de más de 25 metros de profundidad de concreto para darle estabilidad a la vía, posteriormente con 2 muros al lado y lado, y allí se terminará con el llenado nuevamente, pero con un material de alta calidad de la base para terminar con la pavimentación. Bueno, y seguimos hablando de agua. Doña María Andrade, le toca a usted. En el río Molindó, hace días les habíamos mostrado esa cantidad de madera. Eso para un carpintero que se la sueña, pero qué madera que cae, árboles que se desprenden. No sé si tenemos esas imágenes donde se veía, pero ¿qué pasó? Nacho, mire, en el mes de marzo habíamos reportado que el río Molindó pues había sido afectado por una palizada y fue que en ese momento, en el mes de marzo, pues fue tanta la lluvia que ese río, que ya lo vemos bien organizado, bonito, estaba lleno de palos, lleno de material vegetal y estaba evitando eso, la navegabilidad. Por lo tanto, habían 300 familias indígenas confinadas porque estas familias lo que hacen es que para transportarse al casco urbano, por supuesto, pues utilizan el río. Pues ya por fin, hoy el río está completamente habilitado, se hizo un traslado de 430 millones con maquinaria para poder restablecer el cauce del río, que las personas se pudieran mover, y eso es una buena noticia. Pero también hay que alertar acá algo, y es que dicen, bueno, esto no es una solución definitiva, esto es una solución de momento, porque ya con la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Infraestructura pues están determinando es que lo mejor, y también desde la Asamblea, y lo hemos hablado acá, es que lo mejor es trasladar el casco urbano de Molindó. El municipio de Molindó se debe trasladar porque esta situación no es inédita, esto ya ha venido sucediendo en años anteriores, pero por fortuna ahora ya se le logró dar una solución a esto. Nuestro invitado al día de hoy es el doctor Fernando Quijano, director del diario La República. Con él vamos a hablar después de esta pausa, a ver si entendemos un poco su análisis ácido, entre otras, que es bastante fuerte, de la situación económica que se nos viene.
Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y para mí es un placer saludar como siempre al director del diario La República, el doctor Fernando Quijano. Fernando, ¿cómo vamos? El micrófono. Está apagado. Está apagado. Ahí está, ¿cierto? Ahí sí. ¿Cómo ha estado, hombre? Fernando, ¿cómo vamos? Nos estaba escuchando como buenos paisas medellinenses quejándose por el frío. No es que tienen que aprender por comprarse un par de buenas chaquetas y lo solucionan, pero eso de llorar por el frío no es su estilo, don Nacho. Eso sí es cierto, pero es que le digo, hoy está haciendo frío del bueno. Oiga, me voy a meter aquí tal vez en uno de los diarios más importantes del país, que se llama el diario La República. Aquí lo tengo. Y me dice el diario La República, dólar, José, hoy, 3.787, bajó 33 pesos. Director de La República, ¿qué pasó con el dólar? Venía a toda velocidad para arriba, supera los 4.000, pasa esa primera vuelta y muchos decían, no, ese es el efecto de que el señor Hernández hubiera quedado. ¿Qué tan cierto esto es o cómo lo interpretan ustedes desde el diario La República? 85.15. 85, Nacho, tiene que ver con el precio del barril de petróleo. Usted se acordará que el precio, digamos, desde que arrancó el conflicto, la invasión rusa sobre Ucrania, se disparó el barril de petróleo, el Brent particularmente, que es el que se negocia, o el precio que se le pone al crudo del Mar del Norte. Colombia viene viviendo una mini bonanza petrolera, una mini bonanza porque nosotros producimos al día unos 750.000 barriles de petróleo. Y obviamente usted se acordará también que el presidente Biden fue a Maduro y le dijo, por favor, los 300.000 barriles diarios que le compramos a Rusia se los tenemos que comprar a ustedes los venezolanos. ¿Qué tenemos que hacer? Y Maduro, ni corto ni perezoso, le dijo, reactiven el permiso a las multinacionales petroleras americanas para que extraigan de la zona del Tablazo, de la zona del Golfo de Maracaibo, extraigan esos 300.000 barriles que ustedes necesitan y simplemente yo se los vendo. Este equilibrio mundial de los precios del petróleo no ha bajado. La semana pasada, justamente que coincidió con la primera vuelta presidencial en Colombia, el barril de petróleo subió a 120. Y hay un factor tijera, lo veo que usted es muy juicioso mirando el precio del dólar y del crudo en la República. Cuando el crudo sube, el dólar baja. Rara vez los dos suben al tiempo, los dos bajan al tiempo. Entonces, petróleo caro, dólar barato. Y eso coincidió con la primera vuelta. Ahora, no podemos desestimar que veníamos en 4.000 pesos, que subió el petróleo, que cayó el dólar y que eso coincidió con que Rodolfo Hernández pasara a segunda vuelta, pasara liderando en las encuestas y que el llamado dólar petro, que todo el mundo dice que va a ser a 4.500, que va a ser a 5.000, pues se desinflara un poco. Y si usted se da cuenta, no ha subido a 4.000 en las últimas 2 o 3 jornadas. Y eso nos dice que, pues, que vamos a tener, va a amainar un poco la devaluación del peso, pero a mí esos rebotes me preocupan porque hay veces se pega, mejor dicho, se trepa de un momento a otro y pasa ese histórico. El precio más alto en la historia de Colombia ha sido 4.153, que fue en el marzo terrible de la pandemia. Explíqueme una cosa, entendiendo y correlacionando este tema con el precio del dólar. Ahora los paperos dicen que van a sembrar a pérdida. Pasamos de tener un precio de la papa completamente disparado y ahora ya estamos esa pérdida porque dicen que los insumos, la maquinaria, que todo está muy caro. ¿Cómo entender esto desde lo económico? La papa es un producto bien especial y solamente uno tiene que entender cómo se abastecen las 3 grandes centrales de abasto, valga la redundancia, del país. Cabasa en Cali, la mayorista en Medellín y obviamente Corabastos en Bogotá. La papa es un cultivo, digamos, hay papa de 8 meses, de 9 meses, de 10 meses y se ha sembrado en las zonas paperas, en la
Unión, en Antioquia, en todo, digamos, el altiplano cundiboyacense, en Nariño y una parte del Cauca, y abastecen las centrales de abastos, y hay cientos, miles de camiones por toda Colombia llevando a las bodegas, y en las bodegas mantienen la papa guardada para cogerle un buen precio. Sembrar una hectárea de papa es muy costoso, la tierra está escasa y los insumos son muy caros. Y la papa, pues obviamente es el producto de primera necesidad en cualquier plato colombiano. Al desayuno, al almuerzo, a la comida, siempre habrá en alguno de los tres debe haber papa. Entonces el tema es que los abonos que nos abastecen monómeros colombo-venezolanos antes, el bulto de abono 10-30-10 está por las nubes, es muy costoso, los fungicidas que son importados todos son muy costosos, y ellos pues realmente bajar, usted se acordará que en pandemia hasta regalaban la papa en los semáforos, la vendían muy barato el bulto 10,000 pesos, hoy el bulto de papa sobrepasa incluso los 120,000 pesos. Entonces ese es un producto que no ha logrado un equilibrio, porque incluso la misma Federación Fedepapa no ha logrado como manejar muy bien las dinámicas que tienen otros productos. Con la papa tenemos un problema, pero seguramente se soluciona si un gobierno o el próximo gobierno dice, vamos a ver si liberamos las importaciones. Si nos llega papa del Perú, que tiene 200 variedades de papa muy buena, o de Ecuador, seguramente ellos aprenderán a sembrar de manera muy sincronizada con la demanda del consumo y que se abastecen las centrales de abastos. Claro, en estos días hacíamos aquí el análisis, también el factor del invierno afecta mucho la producción de leche y cualquier producto agrícola. ¿Ha ayudado un poco que el gobierno con el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible haya frenado, digamos, ante esta subida muy alta del precio del petróleo, que hayan frenado el crecimiento del diésel, sobre todo en este país? ¿Eso ha frenado un poco la inflación o cuál es el concepto de ustedes? Nacho, esa es una noticia como esas noticias que le dicen a uno, mire, esto tiene un lado malo y un lado bueno. Mire esta reflexión, si Colombia es un gran productor de petróleo, y lo somos, si nos esforzamos un poquito llegamos a 1 millón de barriles diarios, ¿por qué los colombianos no se pueden beneficiar de buenos precios del petróleo? Sería, digamos, un raciocinio simple. Y el gobierno le puede responder, efectivamente, los colombianos se benefician de los buenos precios del petróleo porque en esas mini bonanzas nosotros pasamos una parte y subsidiamos al productor. Y entonces el gobierno desde marzo, volvemos siempre el eje del análisis siempre en la pandemia, desde marzo del 2020, el gobierno en pocas ocasiones, usted revisará, en pocas ocasiones ha subido el galón de gasolina. Si usted se acuerda que eso es un decreto del Ministerio de Minas en los 3 primeros días del mes que ajusta el precio de la gasolina. Venía subiendo antes de pandemia, incluso creíamos que iba a llegar a 10,000 pesos, pero la pandemia lo estabilizó en menos de 9,000. Y todo eso de no subir los precios de no subir el precio de la gasolina para no afectar a las familias, a los consumidores, eso le iba pasando la cuenta de cobro al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El déficit de ese fondo está en 14 billones de pesos, es decir, vale una reforma tributaria. La pregunta es, ¿debemos preocuparnos por ese déficit y obligar al gobierno que nos suba el precio del combustible porque ese déficit nos preocupa, o debemos seguir dejando o dejar que por los buenos precios del combustible a nivel internacional, pues que paguen ese fondo de estabilización? Son dos formas de ver las cosas y siempre es de esa angustia que le meten a uno los técnicos de que nos hacen preocupar por el fondo de financiación, pero a su vez hay gente que dice, pero entonces ¿cómo nos beneficiamos de los altos precios de la gasolina? ¿Yo qué haría? Y lo hemos hablado con el ministro Restrepo de Hacienda. Deje que pase y que el gobierno vea, el próximo gobierno, el que se instala el 7 de agosto, vea cómo estabiliza los precios y si realmente esos buenos precios internacionales del petróleo se benefician los consumidores para que nuestra gasolina siga siendo la tercera más barata de la región. La más barata es Venezuela, luego sigue Bolivia y luego Colombia.
Usted revisa y los precios del combustible en Estados Unidos están disparados. Pero yo creo que ese es un lujito burgués que nos podemos dar los colombianos, que ese fondo de estabilización se nutra con los buenos precios de los internacionales del petróleo. Ya, Nacho, estoy de acuerdo con el director de la República. Fernando, a propósito, le tenemos las gráficas que usted pidió, ya están a su disposición para cuando las quiera utilizar. Usted dirá. Cuando Nacho me diga entremos en materia, pongamos esa gráfica. Bueno, no, entonces no sé si entrar en materia. ¿Cómo ve las propuestas económicas de los dos candidatos a la presidencia? Primero, veamos esa gráfica. Andrés, pongámosla ahí, que se demora 3 minuticos. Eso y podemos ir hablando sobre esa gráfica. Mire, nosotros estamos haciendo un tracking diario. Los tracking telefónicos están matando las encuestas. Esto lo estamos haciendo a diario. Esto es revolucionario. Y todos los días vemos cómo van los candidatos. Arranca el 16 de mayo, el azul para don Rodolfo Hernández, el naranja, o no sé cómo se ve ahí, para Gustavo Petro, y hoy a las 7 de la mañana, esto era su intención de voto. Si usted mire la primera vuelta, es ese pico, Rodolfo alcanzaba 52%, y a la fecha, desde la primera vuelta hasta la fecha, ha caído 5 puntos. Es decir, Petro se estanca, usted ve que es una línea como estancada, y Rodolfo, digamos, decae. Y hoy están a una diferencia de 1 punto. Ahí está un punto exacto, uno 47.8, el otro 46.8. Mañana a las 7 de la mañana sabremos cómo va, pero si la tendencia sigue como vamos en 13, 12 días que nos faltan para las elecciones, creeríamos que vamos a llegar en empate técnico. Es decir, recuerde que van a votar 22 millones de personas. Colombia tiene 51 millones de habitantes. 39 millones pueden votar. Tradicionalmente, en marzo votaron 17 millones. En la primera vuelta votaron 21 millones, un poco más, y se espera que esta vez se superen los 22 millones. Es una elección fácil y la gente le gusta votar por el presidente. Entonces, es el 40% más o menos de esos 22 millones pueden ser unos 12 millones de votos, un poquito menos, y pues el que tenga esos 12 y medio posiblemente sea el presidente. Mirando ese tracking que usted nos muestra, ahí se puede entender la agresividad con la que arrancó Gustavo Petro en sus redes sociales, tratando de revertir esa ventaja que aparentemente le lleva a Gustavo Petro. No, Rodolfo Hernández. Perdón, Rodolfo Hernández. Yo creo que lo que pasa es que fue una sorpresa. Digamos, el guayabo después de las fiestas fue la derrota de Federico Gutiérrez. Nadie esperaba esa derrota, la clase política no esperaba esa derrota, y llegó un auténtico outsider de la política, un alcalde de una ciudad relativamente pequeña, con un discurso muy concentrado en la corrupción, Rodolfo Hernández, y pasó a segunda vuelta con 6 millones de votos. Y automáticamente, que creo que es una crítica muy personal que le hago a Fico, que automáticamente se entregó y dijo, no, yo respaldo, usted se acuerda que 40 minutos después de conocer los resultados dijo, no, yo respaldo a Rodolfo Hernández sin ningún tipo de negociación, sin ningún tipo de acercamiento, sin decirle, mire, yo le aporto el ministro de Hacienda, yo le aporto el ministro de Defensa, yo le aporto una buena canciller, sino que él dijo, no, yo como que entregó sus tropas. Me parece que fue un error político. Que mire Fajardo lo distante y lo difícil que ha sido. Y si usted ve la gráfica del tracking, usted se dará cuenta y me dará la razón que el 19 de junio la pelea va a ser por muy poquitos votos. Va a ser por 200.000, 300.000 votos y eso va a ser determinante. Creo que fue un error político de Fico entregarse 40 minutos después de los resultados. En este momento estaría hasta negociando, obviamente no para irse con Petro, pero sí para seducir a los fiquistas o a las personas que respaldaban la propuesta de Fico, pues para que Rodolfo Hernández lo tuviera en cuenta. Fernando, pero eso no habla bien de Fico, y qué pena lo interrumpo, que no está haciendo negocios, está pensando eso en el país. Plata es plata. No, mire,
Eso fue lo que dijo Fico. No, yo creo que sí, la negociación en política es determinante. Yo, obviamente, ser filósofo del pasado es muy fácil. Yo hubiera aguardado, yo hubiera esperado, me hubiera reunido con Rodolfo y le hubiera dicho, mire, tengo un equipo valioso, tengo una propuesta valiosa, yo quiero que usted en su proyecto político tenga en cuenta lo que nosotros le proponemos al país. Eso lo hubiera hecho una o 2 semanas, una semana después. Yo creo que ahí la estrategia de Fajardo ha sido más, digamos, más ajustada al momento político. Yo no digo que sea una meretriz política, que o me voy con Petro o me voy con Rodolfo. No, váyase con Rodolfo, pero negocie. Siéntase cercano, no hay ni una foto de Fico con Rodolfo, por ejemplo, y Fico tenía gente muy valiosa en su campaña, porque esas personas no se las heredó a la campaña de Rodolfo, y yo creo, y esto yo también es una hipótesis y en términos de ciencia política, que ese 5% que ha perdido Rodolfo tiene que ver mucho con que el discurso se agota y que no lo ven rodeado de personas, y usted me preguntaba ahora sobre el modelo económico, y no lo ven rodeado de personas adecuadas, y lanza unos globos muy preocupantes al aire. Por ejemplo, recomiéndeme un ministro de Hacienda, recomiéndeme un ministro de Minas. ¿Quién les parece a ustedes que no, uno no puede manejar un país con un presupuesto anual de $100 mil millones a preguntar, páseme hojas de vida? No, usted tiene que tener un equipo. Entonces yo sí creo que eso ha hecho que pierda 5 puntos y que los petristas sigan en lo que están, en eso. 11, 10, 8 millones de votos ahí, y tiene pues obviamente un equipo y personas que hablan por él. Fernando, usted hace un momento nos decía que pues Fico se entregó prácticamente una vez se conocieron los resultados, pero si Rodolfo se hubiera reunido con Fico, eso no hubiera sido crucificarse inmediatamente, saliera de esa reunión, porque es que a Fico lo que lo desfavoreció fue que el uribismo en pleno se hubiera ido a su campaña, prácticamente que lo hubiera hecho oficial no se hizo por parte del partido, pero todo el mundo sabía que el Centro Democrático estaba allá y eso fue lo que le cobraron. Entonces, la gente no entiende muchas veces las cosas en política, es que 1 más 1 no es 2 en la política, pero sí toman ese paquete y como que si automáticamente los del Centro Democrático pasaran a Rodolfo, se lo hubieran cobrado. En cuanto a Sergio Fajardo, pues se sentó con los 28 puntos, pero finalmente nada salió de ahí porque mire que no se pudo negociar. Pero sabe que Rodolfo en este caso tiene un precepto de negociación rusa, que lo leí en estos días enterándose un poco del conflicto en Ucrania. Dice, los rusos tienen una manera muy particular de negociar. Ellos dicen, lo mío es mío, lo suyo es negociable, y se sientan a esperar. Rodolfo dijo, los 6 millones de votos son míos, y usted tiene que venir a entregarme sus votos. Esa fue como la actitud política. Fico tenía unos 5 millones de votos, 5 millones de votos que el 80% eran uribistas. ¿Por qué se entregaron las fuerzas tan fácil? Hoy no vemos, dígame una persona cercana, una persona cual entrevistar sobre economía con Rodolfo. No la hay. Y Fico sí tenía personas muy valiosas. Entonces uno dice, ¿por qué no se hizo un traslado de fuerzas, una entrega oficial de generales para que se robusteciera la campaña de Rodolfo? Obviamente Rodolfo ganó por ser Rodolfo y por tener un discurso coherente o repetitivo frente a la corrupción, pero es que vemos que está perdiendo 5 puntos. Fernando, pero eso que usted dice no es volver uribista a la campaña de Rodolfo, y el éxito de Rodolfo es no ser uribista. Pero a mí me parece que aquí no hay que ser vergonzante, uno es lo que es decir, eso es como cuando como Colombia no va al Mundial, entonces busquemos equipo para poder ver el Mundial tranquilo. No, yo creo que el uribismo tiene unas bases, el uribismo tiene unos credos, el uribismo tiene unos principios, el uribismo le ha aportado mucho al país. ¿Por qué ser vergonzante? Y si Rodolfo verdaderamente quiere esos votos de Fico, porque hoy está dando por descontado que los votos de Fico todos se han ido para Rodolfo, pero si Rodolfo los vuelve un activo tóxico
o los vuelve vergonzantes, seguramente ellos van a decir, no, pues tampoco cabemos donde Rodolfo, esperemos a ver estos dos señores, o un Petro o un Rodolfo, qué hacen con este país. Pero yo no veo claro de que Rodolfo tampoco esté recogiendo a los uribistas. Y no los denigre, son por lo menos 3 millones. De los 5 millones de votos que sacó Fico, yo creo que por lo menos 3 millones son del uribismo. Y esos 3 millones, Rodolfo cree que da por descontado, ni siquiera los seduce, que son de él. Y yo no creo eso. Yo creo que en este momento sí hay que destapar cartas y verdaderamente acercar a Rodolfo a las personas valiosas, porque yo veo que ha perdido 5 puntos desde que pasó a la segunda vuelta. Fernando, pero finalmente, pero el voto de opinión también fue lo que le ayudó a Rodolfo, porque es que esos 5 millones, casi 6 millones, diría uno, son votos de opinión. Sí, son votos, sí, son unos votos, digamos, ¿de dónde salieron los votos de Rodolfo? Yo creo que una parte tienen que ser votos de opinión. Creería yo que eso de santandereano vota santandereano, ahí tiene unos votos importantes, es un outsider, es un empresario, es un emprendedor, es una persona, digamos, que no tiene mucho que perder, que no se va a hacer reelegir, que llega, digamos, a trabajar, no sé si ordenado o desordenadamente por el bien del país, pero digamos, él está en un dilema, y es cómo crezco esos 6 millones de votos que saqué. Porque yo no sé si los 5 millones de Fico todos vayan en la India para allá. Sí, es cierto. Director Fernando, yo quiero que nos vayamos más a fondo y usted nos ayude a entender dos situaciones frente a esas propuestas económicas de cada uno de los candidatos. Mire, Gustavo Petro pues tiene la intención de recaudar unos 50 billones de pesos con una reforma tributaria, y yo quisiera que usted nos explicara hacia dónde está concentrando ese recaudo, a quiénes afectaría. Pero por otro lado, usted, el señor Rodolfo Hernández, que tiene esa intención de bajar el IVA de un 19 a un 10%, convirtiendo esto entonces en un impuesto al consumo. ¿Eso significaría entonces que se tendría que gravar más elementos? ¿Y cómo afectaría eso también el recaudo fiscal que necesita el país? Dos cosas, digamos. La propuesta económica de los candidatos tienen, digamos, 3 pilares comparativos. El primer pilar para comparar son los impuestos. Los dos coinciden en que se debe hacer una reforma. Todos le ponen el apellido reforma tributaria estructural. Petro habla de recaudar 50 billones de pesos. Él ha dicho varias cifras y él dice, básicamente nos concentraremos en las empresas, nos concentraremos en las grandes fortunas, y uno que va a recaudar bastante plata, que es el impuesto a los dividendos. Entonces él hace las cuentas y ha articulado de una manera coherente, porque es un personaje que maneja adecuadamente la hacienda pública, y esos 50 los va sumando y le da la cifra. Y dice, esta reforma tributaria la voy a erradicar el 7 de agosto, nos lo dijo recientemente. Bueno, entonces en impuestos él tiene una reforma tributaria. Cuando uno habla de impuestos con Rodolfo Hernández, él dice, hay que bajar la robadera, hay que bajar la corrupción, hay que reducir el Estado. Y con esas reducciones yo no hago una reforma tributaria tan ambiciosa, pero en términos, entonces ahí en impuestos, pero en términos de IVA, por ejemplo, se meten en una trocha que yo he visto cómo fracasan en ese mismo camino, que es lleno de lodo y piedras. Y es que el unificar las tarifas de IVA en Colombia, en este momento hay como 3 o 4 tarifas de IVA. Hay IVA que devuelven, IVA que no devuelven, IVA del 5, IVA del 10, IVA del 19, y él dice, todo va a pagar 10 de IVA, y más bien a las familias pobres se les reduce. Se les devuelve, perdón, el IVA. Eso es un problema, porque apenas esa reforma tributaria que unifique el IVA en un 10% llegue al Congreso, le cae la gente, los 25 senadores petristas del pacto histórico, y le dice, va a gravar los alimentos, va a gravar el pan, el huevo, en un momento en que no hemos podido salir de la inflación, y eso sería hordas de personas en las calles luchando contra que encima de la inflación no le pongan IVA a la canasta familiar. Por eso ese tema es un poco descabellado. Pero en el tema
de los impuestos, digamos, son distintos porque uno va a reducir el peso del tamaño del Estado y el otro pondrá impuestos. En el tema de las pensiones, Petro la tiene clara. Él dice, hay que reformar el sistema pensional y vamos a hacer que sean competitivos, que no sean competitivos, sino complementarios. Rodolfo, por su parte, dice, mire, los fondos de pensiones son fundamentales para trabajar por la infraestructura del país. Son unos jugadores importantes en la bolsa de valores. Lo que hay que hacer en este momento es quitarle los beneficios que tienen las pensiones de Colpensiones, que son subsidiadas, y ese subsidio llega a los que tienen una pensión más alta. Entonces él va a hacer como una reforma pensional, digamos, superflua, light, mientras que la reforma pensional que trae en ciernes Petro sí es absolutamente radical. Pero los dos como tal no tienen, digamos, una estructura clara de lo más importante en este momento para el país, que es recuperar el grado de inversión. Recordemos que Colombia no tiene grado de inversión y que no hay una propuesta clara de cómo mandarle un mensaje a la banca multilateral, mandarle un mensaje a las firmas calificadoras de riesgos de cómo vamos a recuperar. ¿Y cómo recuperamos el grado de inversión? 1, creciendo más; 2, reduciendo el déficit fiscal; y 3, haciendo las reformas estructurales que hemos prometido hacer, pero no hemos cumplido con la tarea. En el modelo económico sí son muy distintos. No es como comparar a Fico con Rodolfo, que eran relativamente similares, o con Fajardo, que eran similares. No. Petro y Hernández tienen dos formas de ver muy distintas la clase empresarial, el pensionado, y cómo van a hacer una reforma tributaria que hay que hacerla urgente. Recordemos que el 7 de agosto, cuando se posicione el nuevo presidente, el peso de la deuda externa sobre el PIB va a ser del 66%, el más alto de la historia. Fernando, usted dirige quizás el principal medio económico del país, pero con las propuestas de Gustavo Petro, concretamente la de perseguir a las 4.000 grandes fortunas del país, existe temor de que esas fortunas se empiecen a ir del país. Usted, por el medio que dirige y el contacto que puede tener con estos personajes, ¿cómo sienta en estas personas esa propuesta de Gustavo Petro? Todos los días nosotros sacamos en el periódico un empresario hablando de los negocios que hace, por lo general son noticias positivas. No estamos en la década del 90, donde era fácil llevarse 10 millones de dólares al sur de la Florida, a Los Ángeles, a Madrid o a Barcelona y montar un negocio. Hoy el mundo, incluso a Panamá, en los 90 Panamá era un paraíso fiscal. Hoy ya no es un paraíso fiscal, incluso se controla más el dinero que se lleva a Panamá. Hoy es más difícil hacer empresa en el mundo. Cuando uno habla con estos empresarios, son muy prudentes al hacer esa aseveración, que es muy normal escucharla. Decirle, estos 4.000 nuevos contribuyentes de grandes fortunas se van a llevar la plata. El cuento es, ¿dónde puede ir el buey que no le toque que arar? ¿Dónde se van a llevar esos recursos? Lo que hay que hacer, seguramente, mire, de Colombia salen mensualmente en promedio 500 millones de dólares, creo que esa es la cifra. Han salido 800 millones de dólares. Y sí hay un temor muchas veces, pero son de pequeñas cosas, pero que una planta completa de una empresa tradicional o una empresa de servicios vaya y se radique en otro país es muy difícil. Hacer empresa en México es casi imposible. Hacer una empresa en Chile o en Madrid o en el sur de la Florida es bien complicado. Lo que tienen que hacer los empresarios es lo que veníamos hablando hace un instante, y es, ¿quién es el ministro de Hacienda de Petro? ¿Quién es el ministro de Hacienda de Rodolfo? ¿Quién es el ministro de Industria? ¿Con quién es que hay que hablar para que haya unas garantías jurídicas, haya una seguridad jurídica y se mantengan unas condiciones por lo menos por los próximos 48 meses? ¿Para qué? Para generar empleo. Petro en eso no se puede estrellar. La generación de empleo que necesita articular el gobierno no la puede hacer el gobierno central, la tienen que hacer las empresas privadas. Rescatar muchas empresas, generar
5.000, 10.000 o 20.000 empleos es muy difícil. Entonces hay que proteger el sector productivo, no el sector privado como tal, sino el sector productivo. Entonces lo que hay que empezar a hacer como empresarios, esos 4.000 que usted menciona, es sentarse a hablar. ¿Con quién? Con el equipo económico. ¿Quiénes son? Hay que hablar con Ricardo Bonilla, hay que hablar con José Antonio Campo, hay que hablar con Alejandro Gaviria. ¿Con quién es que hay que hablar para que se valide y se respete la seguridad jurídica del país? Don Fernando, yo quisiera preguntarle por esa sensación que ha tenido el país desde hace un par de años con el estallido social, aquel tema de la reforma tributaria, porque hace un par de días salieron panfletos con relación a quién podría ser el presidente y la reacción de cierto cúmulo de la sociedad si el presidente no es A, Gustavo Petro, B, el señor Rodolfo Hernández. ¿Qué puede proyectar, digamos, una sociedad que ha sufrido tanto con el tema de los paros, con el vandalismo, con, bueno, las protestas que se han presentado, algunas válidas, otras no? ¿Qué puede esperarse una proyección dependiendo del presidente que quede? ¿Qué va a pasar, digamos, con los que están en el movimiento de Gustavo Petro, los chicos que se llaman primera línea, si llega a ser Rodolfo Hernández? ¿Y cuál sería la reacción del otro bando o del otro postulado que uno puede catalogar de derecha si llegase a ser Gustavo Petro quien se quedara con la presidencia? Vaya haciendo un checklist. Protestas va a haber. Gane Petro, gane Rodolfo, protestas va a haber. ¿Por qué? Por la situación económica del país y porque en Colombia lo que pasa es que lo que pasó en mayo pasado no sino en el año anterior, es que lo que ha vivido Bogotá permanentemente se trasladó a Cali y a Medellín, incluso a poblaciones donde quemaron hasta alcaldías. Ese protestódromo que mucha gente que vive en Bogotá decía, hagamos un protestódromo, porque siempre hay una protesta por la séptima. Era permanente. Eso lo vivió Medellín, lo vivió Cali y otras ciudades. Protestas va a haber. Ahora, ¿por qué protestan y qué gobierno está capacitado para ir desinflando esas protestas? Boric, en Chile, el tipo más radical que se la pasó protestando contra los gobiernos. Ahora es el presidente más joven, no solo de la historia de Chile, sino uno de los más jóvenes de América Latina. ¿Qué está teniendo que soportar? Protestas en su contra. Vivimos una generación de modo protesta. Vivimos unas generaciones que, digamos, sus insatisfacciones, sus necesidades básicas insatisfechas, siempre vamos a recurrir a acusar, a protestar, a tirarle piedra al gobierno, cualquiera sea su línea, establecido para protestar contra él. Usted se acordará unas protestas de derecha, podríamos decirlo de alguna manera, pacíficas, muy bonitas, que se dieron, ustedes son muy jóvenes, que se dieron a comienzos del año 2000, que fueron las marchas blancas contra las FARC. Y eso cambió la historia de las FARC. Yo sí creo que con un gobierno de Petro, seguramente los mismos de primera línea hasta se le voltean y empiezan a pelear contra él. O se pueden articular, por ejemplo, unas grandes protestas en pro del sector productivo, en pro de la generación de empleo. Entonces, cuando le digo, chequee qué protestas va a haber una luna de miel de 100 días con el gobierno que esté, va a haber luna de miel. Pero, pues obviamente, si gana Rodolfo, las personas que son mucho más, digamos, radicales, van a creer o van a tildar que perdió Petro, le echarán la culpa a la registraduría, en fin, van a buscar siempre chivos expiatorios. Pero Colombia tiene que, como quien dice, sacar la cartilla y volver a decir cómo atender la protesta social. Sea de izquierda, sea de derecha, sea de madres comunitarias, sea de niños de jardines infantiles, sea en el Catatumbo, en la Panamericana, la Minga, Colombia tiene que rehacer la cartilla de cómo atender esta protesta social, pero las va a haber. Fernando, muchas personas se atreven a decirlo, lo he escuchado en varios corredores, en varios pasillos, como solemos decir, que si el candidato Petro llegase a ganar, el dólar se subiría. Usted lo dijo hace un rato, y se subiría a 4.500, 5.000 pesos. ¿Qué tanto podría afectar eso el resto de año la inflación de este país? Porque donde la inflación se nos vaya a 20, 25, 30%, o sea, ahí los que sufren son las clases de abajo, o sea, los que no tienen buenos salarios. ¿Cómo entender esto?
Nacho, yo le corrijo, yo no dije que si gana Petro se sube a 4.000, que hay los expertos hablan de que un dólar Petro, ellos, que los periodistas simplemente le adjudicamos, dicen que, digamos, Alberto Bernal, que es columnista de La República, uno de los personajes, digamos, que trabaja en Wall Street, él siempre habla del dólar Petro a 5.000. Hay esa tendencia y hay esa posibilidad, dejémosla como esa, no la estoy afirmando. Dos, pero usted sí me hace una pregunta importante y es, ¿la devaluación del peso se va a mantener? Es decir, lo normal es que haya un peso cada día más barato y un dólar más caro. ¿Eso cómo afecta a la canasta familiar? Yo le paso esa orden de trabajo al Banco de la República. Señores Junta de la República, del Banco de la República, dígame cuál es el peso de los artículos y productos importados en la canasta familiar, porque con un dólar más caro cada día va a ser más difícil o más complicado importar cosas. Por ejemplo, las cuchillas de afeitar, todas son importadas. Muchos, por ejemplo, los sistemas de televisión de streaming que todos vemos permanentemente en el celular o en un avión, pues eso va a ser más caro. Entonces, ¿cuál es el peso de los productos importados en la canasta familiar? De momento es el 16% de los productos. Es altísimo. ¿Qué estrategia tiene el gobierno para sustituir esas importaciones? No es que nos inventemos un Netflix criollo que digamos que sustituye el Netflix americano, pero ¿qué productos podemos sustituir? Porque meterle control al dólar va a ser imposible. Pero antes del 2030 sí tenemos que dar un debate. Usted sabe que la economía, Nacho, de Venezuela está mejorando. Eso es una cosa que nos sorprende. Están mejorando vía petróleo y vía que Estados Unidos pues ya como que abrió un caminito para conversar con ellos. Pero la razón por la que está progresando es que ya Venezuela está dolarizado. Todos nuestros vecinos están dolarizados. Panamá y Centroamérica. Ecuador totalmente dolarizado. Venezuela dolarizado de facto. Y en Perú usted puede tener cuentas de dólares y pesos. Puede transar con el dólar como puede transar con la moneda peruana. Colombia queda como una isla y el debate de la dolarización es un debate que de aquí al 2030, de aquí a unos años, se va a dar en Colombia. Y se va a dar en Colombia, ¿por qué razón? Porque cada vez competir contra productos importados que por temas arancelarios no podemos impedir y todo eso es más difícil. Volvemos al cuento de la papa, volvemos al cuento del arroz, volvemos a una cantidad de cosas que realmente nos cuestan. Entonces son unos debates económicos estructurales que los candidatos a la presidencia no han abordado. Es cierto. Y usted toca el otro tema, Nacho, y es el de la inflación. La inflación empezó a amainar, es decir, la inflación, estamos en junio, la inflación de mayo bajó levemente frente a la de abril, pero está en torno al 9%. Y vamos en los primeros 6 meses del año. Seguramente estemos cerca de 2 dígitos, es decir, que la inflación este año va a ser una locura y la negociación del salario mínimo va a ser otra locura. Y cuando uno descompone la inflación, se da cuenta que lo que más pesa son los alimentos, en promedio 20%. Y uno dice, bueno, ¿y esos alimentos cuáles podemos sustituir? Es increíble que las manzanas, las uvas sean chilenas y que nosotros no tengamos una capacidad agroindustrial para sustituir las importaciones más fáciles de sustituir, que son las frutas. Todo lo que estamos hablando es lo que tiene que estar en el plan de gobierno. Y de momento no hay nada, porque nos hemos concentrado pues en que si lloró, que si primera línea, que si dijo tal cosa, como que lo grueso para que los colombianos entremos a decidir cuál es la persona que más nos beneficia, no lo vemos. Hay una pregunta aquí que quiero hacer y no la quiero dejar de acuerdo a todo lo que usted me acaba de decir. ¿Y hasta dónde se debe respetar la independencia del Banco de la República? Porque por el lado del candidato Petro, pues vemos una tendencia casi que a refundar el país, según lo dicen muchos especialistas. Y dentro de eso es cómo le meto mano al Banco de la República, imprimamos billetes, hagamos esto. ¿Qué tanto debe sostenerse la independencia del Banco de la República o qué tanto lo podrían tocar cualquiera de los dos candidatos?
El presidente Duque, la independencia del Banco de la República es constitucional desde 1991 y el mandato es preservar el poder adquisitivo del peso colombiano. Pero los codirectores del Banco de la República los nombra el presidente. La Junta del Banco de la República son 7 personas. 5 ha nombrado Duque, el gerente que lo nombran estos otros 5 y el otro es el ministro de Hacienda. Entonces, cuando se habla que es la independencia en sus ejecuciones diarias, pero son personajes que salen del Ejecutivo. Petro ha sido muy duro con el Banco de la República y de hecho los colombianos somos duros con el Banco de la República porque han subido las tasas. Comprar con tarjeta de crédito un producto que usted compra a un año de $1.000.000, usted termina pagando una cantidad, 30% de tasa de usura. Las tasas las han subido y uno es como muy duro con el Banco de la República. Y el presidente incluso ha criticado al Banco de la República. La independencia hay que preservarla. Petro tiene personas muy serias. Alejandro Gaviria, su esposa, la señora Soto, fue codirectora del Banco de la República. Yo creo que las personas que están cercas, Ricardo Bonilla, ex secretario de Hacienda, un economista muy bueno, tributarista, es cercano a Petro, o el Sabio González, Jorge Iván González de Medellín. Estos personajes son ortodoxos, críticos con el Banco de la República sobre las personas que deben conformar la Junta, pero preservan la independencia. ¿Qué creo que va a pasar, Nacho? Va a ser la de Boric, para enviar un mensaje ortodoxo a los mercados financieros, nombró de ministro de Hacienda el gerente del Banco Central. ¿Qué va a hacer Petro? Va a nombrar un ministro o ministra, como él lo ha dicho, un ministro o una ministra de Hacienda que genere confianza a la banca multilateral, a los empresarios y que diga, señores, aquí estoy mandando un mensaje de calma. El cuento es que eso, digamos, Petro lo tiene como claro y todo eso, y si pareciese un discurso pretista, pero es que el tipo ha hecho 11 campañas y en cada pregunta que uno le hace, él tiene casi la respuesta. Del otro lado está Rodolfo Hernández, y Rodolfo Hernández, cuando entra uno a discutir estas cosas, o dice hay que darle duro a la corrupción, o dice recomiéndeme a alguien. Muy bien, don José, su última pregunta, por favor. Fernando, la pregunta más que para usted es para los economistas que ustedes consultan. Los economistas que ustedes consultan, ¿cómo ven las dos propuestas? O sea, no, la pregunta no es para Fernando Quijano, sino para los economistas que ustedes normalmente consultan. ¿Qué le dicen en la media? Y por lo general nosotros los periodistas tenemos que ser así, loritos que repetimos lo que nos dicen las personas que consultamos. Preocupación por Petro, hay una clara preocupación, hay una clara incertidumbre, no ha dado mensajes de que el cambio que el cambio va a ser, digamos, gradual, sino que va a ser algo radical y hay preocupación. Por el otro lado de Rodolfo hay incertidumbre, porque pues no ha dado su equipo económico o siempre que se le preguntan cosas sobre lo económico, siempre termina en lugares comunes. Por un lado hay preocupación y por el otro lado hay incertidumbre. Pues estamos a 2 semanas y será el pueblo colombiano quien define, como lo muestran esas gráficas que usted nos presentó. Esto va a ser irnos hasta el final. Sobre el 90% ya escrutado, sabremos quién va a quedar porque la diferencia va a ser mínima. Vemos la otra semana, Nacho, la grafiquita por regiones. Vemos la de Medellín, la de Bogotá, la del suroccidente, y yo creo que las regiones son determinantes. Aunque saben, Nacho, y volviendo que ese fue un tema del principio, y Fernando más o menos nos lo esbozó, pero Rodolfo Hernández siempre ha dicho que él lo que sabe es sumar y restar, y en lo que usted propone, ese como que sumar a Fico y al uribismo, de pronto le implica restar mucho de los otros, y de pronto esa es la cuenta que está haciendo Rodolfo Hernández, que sumando eso resta mucho. Es un hábil para sumar y sumó todo lo de Fico en los primeros 30 días de su campaña a la segunda vuelta. No, yo creo que las dos campañas terminan en empate técnico, la diferencia va a ser leve y cualquier voto va a sumar. Nacho y yo, que somos los mayores viendo la mesa suya, Nacho, usted se acordará cuando Alfonso López dijo
es que yo no sé cómo es la frase, es la costa nos falló, o qué pasó con la costa. Sí. Cuando perdió la presidencia y simplemente los costeños no votaron, un poquito lo que pasó con el plebiscito versión Santos. Creo que la consolidación del proyecto de Rodolfo está ahí en su vecindario, Nacho, está en Antioquia. Si los antioqueños, uribistas, pierden la emoción, seguramente lo que va a decir Rodolfo es: Antioquia nos falló, parafraseando a López. Una última pregunta ya de cierre. La economía y todos los indicadores, o sea, terminamos ese domingo, ya sabemos quién es el presidente, no hay que esperar hasta el 7 de agosto, la economía ahí mismo lo asume inmediatamente, sí. Podríamos ver si son positivas o negativas las cosas. Totalmente, pero sabe que el presidente Duque, que ya habla como expresidente, de un tiempo atrás está hablando como expresidente, la economía la va a entregar bien, hizo una buena gestión, la economía tiene una dinámica, hoy se revisaron las cifras de crecimiento y Colombia va a estar por encima del 5%, la inflación cede, el desempleo está bajando, yo creo que el presidente que llegue tiene unas preocupaciones, pero la economía es un asunto que se la entregan como un carrito de segunda bien tenido. No creo que haya gran preocupación, pero como usted lo dice, el mensaje es qué va a pasar después del 7 de agosto. Oiga, Nacho, y me quedó sonando el mensaje que nos dio antes. Antioquia es el que puede o no elegir a Rodolfo Hernández en la presidencia. Pero tatúese eso, tatúeselo. En Antioquia es que los antioqueños decían: nosotros elegimos a Duque. Si se duerme no juegan un papel importante, porque no estoy haciendo proselitismo, de pronto, digamos, si la votación en Antioquia se reduce y no hay ese fervor que se le puso a los anteriores gobiernos, de pronto las cosas son complejas. Después del 19 lo vuelvo a llamar y lo vuelvo a invitar para que analicemos, y usted va a tener de primerísima mano cómo son esos resultados económicos. Fernando, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. El gusto es mío, como siempre. Señor, por allá le haré la visita en Bogotá para que hablemos más cosas. A usted lo invito a hacer una pausa y ya volvemos. En el municipio del Retiro estamos renovando nuestra sala para que propios y visitantes puedan seguir disfrutando de nuestros paisajes, gastronomía, gente amable y un entorno seguro. La remodelación del parque principal es un hecho. Un parque verde con espacios amplios para el disfrute de grandes y pequeños. En el Retiro, el parque renace contigo. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Interés, ¿qué efecto nos trae? La economía norteamericana, en el mes de mayo, específicamente la Reserva Federal, subió las tasas de interés de una manera abrupta. ¿A qué se debe esto? Precisamente al tema del control de la inflación, que en el año 2021 en la economía norteamericana estuvo alrededor del 7%. La inflación interanual en el mes de abril de 2022, en comparación con el de 2021, se fue a niveles del 8.3%. Y la inflación acumulada en la economía norteamericana entre enero y abril del año 2022 ya va en el 3.7%. ¿Qué tan alto es esto? Depende, en este caso, del target o el objetivo de política económica de la Reserva Federal, que está en torno al 2%, lo que quiere decir que superó con creces, incluso en lo que va corrido del año, ese target u objetivo. ¿Qué implicaciones trae para la economía colombiana y para las economías emergentes? Entre ellas, el tema de la devaluación del tipo de cambio, porque los bonos del Tesoro norteamericano se ponen más rentables que los nacionales y esto genera una salida de capitales. Y la devaluación del tipo de cambio también genera que los bienes importados sean mucho más costosos y que esto se traduzca en un incremento en los precios locales, lo cual generaría que el Banco de la República también tomara medidas de aumento de las tasas de interés. Cuando aumentan las tasas de interés, los préstamos de consumo y de inversión, es decir, de las familias y las empresas, también se hacen más costosos, por lo tanto, se puede prever a mediano plazo una desaceleración de la economía.
Lo que se quiere decir con esto es que el efecto del aumento en las tasas de interés en la economía norteamericana no es neutral y trae unos efectos sobre el tipo de cambio, generando devaluación, sobre las tasas de interés y por el mecanismo de transmisión de las tasas de interés, una desaceleración en estas economías. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Y hoy se dio en la ciudad de Medellín un homenaje bien merecido. Jaime Arango, una persona que ha estado en el primer centro comercial de Colombia. Colombia, sí señor. Centro Comercial San Diego. Fue el primer centro comercial que hubo en Colombia. Y Jaime Arango, podría uno decirse que prácticamente estuvo toda su vida ahí. Sí, 50 años. 50 y años. Tenemos nada menos imágenes y algo del video de la entrega hoy de la Orden al Mérito Juan del Corral, entregada por el Consejo de Medellín a don Jaime Arango Uribe, tras sus 50 años en la Junta Directiva del que usted, como usted lo menciona, el primer centro comercial del país, 45 de esos años siendo el presidente de la Junta Directiva, Nacho. Recordemos que, y él me ha mencionado que cuando arrancaron en el centro comercial eran 84 locales, 54 ocupados, arrancaron A mí los me tocó, primeros yo 2 iba años. de niño, ya estaba adolescente. ¿A usted le tocó montar en triciclo? Sí, ¿Usted claro. fue a los... Ah, bueno. No monté, Porque ya estaba esa más fue- grandecito, pero sí recuerdo. Y las primeras hamburguesas buenas Bueno, de sus Medellín, hermanitos montaban en allá las conseguía uno, pero el centro comercial lo cerraban a las 6 de la tarde, pero ese era el único local que dejaban abierto hacia el parqueadero. Uno se iba a comer hamburguesas allá. Es correcto, Deliciosas. pues un muy merecido homenaje de parte del Consejo de Medellín. De nada menos la orden se la entregó esta concejal del Centro Democrático, Natalie Vélez. Natalie Vélez, muy merecido para don Jaime Arango. Recordemos, él es uno de los 2 únicos comerciantes que arrancaron con el centro comercial que todavía están allí. Muy bien. Él con un negocio de calzado, el otro es un banco del señor Sarmiento, pues que ya cambia de dueño muchas veces, hoy es de Sarmiento. Son los 2 únicos locales que arrancaron hace 50 años y todavía están allí. Voy con usted con sus cuestiones que me parecen interesantes. ¿Qué va a pasar con el Atanasio? Nacho, ya se tienen los 2 estudios, el de prefactibilidad y el de factibilidad para empezar obras el próximo mes de enero del año 2023. ¿Cuál es la intención con el Estadio Atanasio Girardot? Construir no solamente un complejo deportivo de alto nivel, que sea modelo a nivel latinoamericano, sino que también se pueda consolidar un panorama de escenarios deportivos, incluso contando con un hotel dentro de la infraestructura y con un edificio de múltiples variedades. Se tiene programada una inversión de 172 millones de dólares y recordemos que esto va a ser para una APP. Ya por lo menos se tiene la primera visión y se comienza a partir del próximo lunes con las licitaciones para hacer todo lo que tenga que ver con ese convenio entre la entidad pública y la privada para Y va tener a ser eso, muy Nacho. pedestre, Sí, sí, muy señor. de local, o sea, no Se se han muere en la intervenido. noche, queda No, vivo. Queda vivo, Muy bien. exactamente. ¿Cómo va la montaña? La montaña favoreció hoy al Team Medellín, Nacho, porque Fabio Darte se quedó con la etapa número 5, el Alto de la Sierra lo favoreció. Tenemos un nuevo líder en la Vuelta a Colombia. Se trata del señor Cristian Rico, del Colombia Tierra de Atletas, este equipo del Valle del Cauca que está pesando y pegando bastante fuerte y más en territorio antioqueño. Una etapa bastante cogida y movida por la lluvia, pero nuestros caballitos de acero la sacaron hoy justamente en el Alto de la Sierra. Muy bien. ¿Y por qué se enciende? ¿Qué se enciende, Nacho? Enciende la final del fútbol colombiano. Ah, claro, Usted Nacho, que pone los titulares. Lo que pasa es que usted me dice de dónde se enciende, si de un lado o del otro. No. ¿Por qué? Nacho, mire, porque lo que pasa es que el Deportivo Independiente de Medellín el fin de semana dejó pasar una posibilidad de oro ante el Envigado, no sumó ya 3, se le fue el Deportes Tolima y los hinchas del Deportivo Independiente de Medellín le hicieron un reclamo a uno de sus referentes, Felipe Pardo. ¿Por qué se enciende? Porque Felipe Pardo le dice, tranquilo, vamos a quedarnos con los 3 puntos el próximo jueves. Mire lo que dijo Felipe Pardo. Ya vemos en la final y ahí sí nos van a apoyar y todo. El lunes, el jueves vamos a llegar. Y si llegamos, pero si llegamos
Y vamos a hablar después de esta pausa con doña Luisa Restrepo. Esa la quiero tener aquí sentada. Ella dice el compromiso, politóloga, tremenda. Tremenda, Nacho. Bueno, eso me encanta. Pone a temblar la alpujarra. No estoy mintiendo. Pero ella en este momento tiene un tema sobre las inscripciones, programas y áreas de beneficios económicos, expectativas en la institución. Estamos hablando del CEFIT. Así es. No vayan, tema bien interesante. Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio institucional. Juntos sumamos por Envigado y hoy con muy buenas noticias para que todas las personas que quieran estudiar y que quieran conocer el CEFIT, pues hoy les vamos a contar buenas noticias. Centro de Formación Integral para el Trabajo, y estamos precisamente con la directora Juliana Valderrama. Sean todos ustedes bienvenidos a este gran espacio, reiteramos, institucional, y hoy con muchas noticias educativas. Recordemos que es uno de los compromisos del señor Braulio Espinosa Márquez, alcalde del municipio de Envigado, y compromiso que viene cumpliendo en su plan de desarrollo, y por eso el CEFIT es una de esas entidades, de esas instituciones que viene haciendo la tarea de la mejor manera. Directora, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio a conocer el Centro de Formación Integral para el Trabajo, una institución de orden municipal, ente descentralizado de la alcaldía del municipio de Envigado. Muchas gracias, Luisa, por el espacio. Directora, hablemos precisamente de ese proceso de inscripciones y de matrículas que en este momento tiene el CEFIT. Hasta el próximo 22 de julio estamos en inscripciones en las diferentes técnicas laborales que tenemos en la institución, en el CEFIT. Una invitación muy especial para todos los ciudadanos que quieran ingresar a la institución o que aspiran a formarse en competencias, habilidades o aptitudes, Luisa, dentro de nuestros programas en las 5 escuelas que tenemos. Son 23 programas en total, Luisa, que tenemos en el CEFIT, 5 escuelas, y aquí es la invitación especial para que se matriculen. Todas esas personas interesadas, porque hay que hablar de propios y visitantes. Propios los envigadeños, visitantes los de todos los municipios, área metropolitana del Valle de Aburrá, incluso municipios fuera del área metropolitana. ¿Cuál es el proceso? ¿A dónde se deben comunicar para hacer precisamente esa inscripción? Bueno, el proceso lo pueden realizar a través del sitio web www.cefit.edu.co. También pueden dirigirse a la sede administrativa en el barrio Mesa. Allí todos nuestros funcionarios y personal capacitado para poder colaborarles con todo el proceso de inscripción. En el sitio web tienen todos los paso a pasos, los requisitos de matrícula, qué documentos deben de cargar, a qué beneficio pueden de pronto tener la cobertura dentro de los programas técnicos laborales. Toda la información la tenemos. Tenemos las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @CEFITeducación. En estas 3 redes pueden también encontrar información de interés y de actualidad diariamente en la institución. Hablemos de esos programas que tiene en este momento el CEFIT para que la gente se anime, para que la gente visite esas redes sociales y pueda entonces tener el amplio conocimiento de cuántos programas hay y decir alguno de ellos. ¿Cuál es el que a usted le llama más la atención? A mí me llama mucho la atención marketing digital y el programa y el técnico laboral en análisis y programación de software. Pero son 23 programas en total que tenemos actualmente en la institución. En matrículas tenemos 17 programas en las diferentes escuelas. Se preguntarán en qué temas o en qué áreas: en administración, en salud y deportes, en gastronomía, en industrias 4.0. Tenemos una gran cobertura, Luisa y televidentes, en el CEFIT, en el cual los ciudadanos, no solo los envigadeños, todos los ciudadanos pueden ingresar a realizar sus técnicas laborales en la institución, y a corto plazo. Es a 1 año. En 1 año, con 2 semestres, ya estamos saliendo con nuestro certificado como técnicos laborales, que es el primer nivel del ciclo propedéutico a nivel académico. Ya conocemos el proceso de inscripción de matrículas, conocemos los programas, pero también queremos saber cómo acceder precisamente a la educación en el municipio de Envigado y sobre todo en el CEFIT. ¿Cuáles son esos beneficios económicos con los que pueden contar hoy los envigadeños, propios y visitantes? Exacto. Tenemos un programa bandera en la institución, y que en esto sí le doy gracias al alcalde por esa apuesta y esa inversión que le hace al tema educativo en el municipio. Se llama el programa de gratuidad Juntos Sumamos por Envigado, en el cual los aspirantes o los habitantes de los estratos 1, 2, 3 y 4
pueden acceder a este beneficio 100% gratis. ¿Qué solamente pueden pagar? El costo de inscripción, que no es muy costoso. Es 99.950 pesos, a excepción del programa de gastronomía, que cuesta 430.000 pesos aproximadamente, que cubre costos de materiales e insumos. Entonces, los ciudadanos, habitantes de los estratos 1, 2, 3 y 4 del municipio de Envigado y que estén sisbenizados en el municipio de Envigado pueden acceder gratuitamente a los programas técnicos laborales, pero aquel ciudadano que también quiera aspirar o quiera acceder a la institución, al CEFID, lo puede hacer pagando tarifa plena. Qué bueno, son todos los beneficios económicos en materia educativa que trae el municipio de Envigado, en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez, quien le ha apostado ampliamente a todo este tema educativo en esta ciudad señorial. Estamos hablando hoy con la directora del CEFID, Juliana Valderrama, quien nos trae todas esas buenas noticias al interior de la institución para que ustedes pues visiten las redes sociales y puedan entonces acceder de alguna manera a alguno de estos programas que presenta la directora. ¿Qué noticias importantes, aparte de todo este proceso de inscripciones, tiene en este momento el CEFID? ¿Qué iniciativas? Bueno, en este segundo semestre, ya después de las matrículas, esperamos recibir a estos estudiantes nuevos en la institución con todas las puertas abiertas a formar, digamos, a darle lo mejor en conocimientos, competencias y habilidades en la institución. Tenemos un gran personal docente que acá hay que agradecer también a esa formación en las aulas de clase de los docentes que llevan a estos muchachos a sus conocimientos para sacar las técnicas laborales. ¿Para dónde va el CEFID? El CEFID en este momento también esperamos avanzar digamos, como oferentes en el sistema, en el marco nacional de cualificaciones. ¿Qué es esto? Que esto nos va a permitir a nosotros avanzar también a un nivel más especializado en nuestras técnicas laborales, continuar creciendo en el nivel y en el ciclo propedéutico para que, digamos, no solamente nos quedemos en técnicos laborales, sino unos técnicos profesionales, unos técnicos expertos y avanzados. ¿Esto qué significa? Esto significa poder ser como unos tecnólogos y unos profesionales, pero sin dejarla ser la razón ser, como técnicos laborales y a corto plazo, porque aquí el sector productivo también nos exige esto. El CEFID llama mucho la atención en la empresa y es porque somos a corto plazo. En un año, en 12 meses, ya está saliendo como técnicos laborales y esto es lo que nos está pidiendo el sector empresarial. Directora, hay varias sedes del CEFID en el municipio de Envigado. Hablemos de ellas y hablemos también de ese retorno de los estudiantes precisamente a las instalaciones, pues unos programas porque obviamente ameritan la presencia de los estudiantes, otros porque ya hemos pasado y sobrepasado de alguna manera la pandemia por COVID-19 que nos da la oportunidad de estar nuevamente en esas aulas de clase. ¿Cómo ha sido entonces ese retorno? El retorno ha sido muy bien, la verdad, la pandemia y el tema de virtualidad también aporrea un poquito a los estudiantes y también a los docentes y qué rico volver a la casa, el CEFID, como de manera presencial. Tenemos dos sedes, el barrio Mesa en Envigado y el barrio San Mateo. En barrio Mesa están todos los programas técnicos, administrativos y en el barrio San Mateo tenemos las escuelas de gastronomía y panadería y está todo el tema de la escuela de mecánica automotriz y de motos. Tenemos acá en estas dos sedes, podrán contar pues como con diferentes programas y una buena noticia, que ya el alcalde Braulio Espinosa y como presidente del Consejo Directivo ha dado ya noticia y es la nueva sede del Centro de Innovación y Tecnología del CEFID, un espacio con unos ambientes de aprendizaje, de accesibilidad universal que cumpla con todos, pues digamos, los insumos y todos los ambientes para todos los ciudadanos y poder crecer. Hay que pensar en crecer más en la institución y para allá vamos con una nueva sede en el CEFID. Y esa es como también la muy buena noticia que tenemos. Sí que el alcalde apostándole e invirtiendo en el tema educativo del municipio de Envigado. Son las buenas noticias educativas en el municipio de Envigado, hoy con la directora del CEFID, Juliana Valderrama. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y por estar aquí con nosotros conectados. Juntos sumamos por Envigado. Hoy estuvo con ustedes Luisa Fernanda Restrepo. Hasta pronto.